Y vamos a buscar un texto muy conocido. De hecho, una historia de escuela dominical, de las que cuando yo iba a escuela dominical, pues siempre nos contaban. Daniel capítulo 6. Dice así el texto. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Bueno, una historia conocida, ¿no? ¿La conocíais? Sí la conocíais, ¿verdad? Los que hemos ido a escuela dominical la conocíamos y en general pues todos la conocemos. Vamos a reflexionar brevemente sobre lo que hemos leído. Mirad, Daniel, si leéis luego en vuestras casas, porque la lectura ya ha sido muy larga, pero si leéis luego en vuestras casas o si lo recordáis, en el capítulo 5, Daniel ya pasa por una situación un poco complicada, ¿no? Después de un montón de años de servicio al rey, van pasando los reyes, Daniel sigue sirviendo, es un funcionario al final, y ha sido dejado un poquito de lado. Ya no es alguien importante como es en los primeros capítulos del libro, sino que es dejado de lado. Pero se da una situación en que se requiere su presencia, porque todo el mundo reconocía los dones que Daniel tenía. Entonces, como consecuencia de esa actuación que leéis en el capítulo 5, él vuelve a tener una posición importante. Dice en el versículo 29, entonces por orden del rey Belsasar vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Volvía a ser alguien importante. Pero ¿sabéis una cosa? Esto era pasajero, porque lo que Daniel acababa de declarar al rey era que esa misma noche el reino le iba a ser quitado. El rey iba a morir y ya Daniel iba a perder esa posición que acababa de recuperar. Así es que era efímero. Y Daniel se encuentra al principio de este capítulo, después de un montón de años de servicio, con cambios. ¿Os habéis encontrado cambios en el trabajo o en vuestras vidas? Los cambios a veces nos cuestan, ¿verdad? Pues Daniel se encuentra de nuevo con cambios, un nuevo rey, una nueva organización, ¿no? Dice que se divide el reino en 127 provincias, se organiza de otra manera, el rey pues establece su jerarquía y sus funcionarios para gobernar esto, y Daniel se tiene que adaptar en esta nueva situación. ¿Dónde va a ir a parar? ¿Qué va a ser de su vida? ¿Qué va a suceder, no? Y Daniel está en medio de esta situación, pero Daniel en mitad de esta situación tenía algunas características que hacen que pueda sobrellevar todo esto. Y es básicamente respecto a su profesionalidad, por decirlo así, ¿no? Podríamos decir, Daniel era un buen profesional, era un buen trabajador. Todo jefe quisiera tener un trabajador como Daniel. Pensarlo por un momento. Porque para Daniel el trabajo era algo muy importante. Diría que era de las cosas más importantes de su vida. De hecho, cuando intentan, sus enemigos, lo hemos leído, se dan cuenta de que solo hay una cosa más importante que el trabajo en su vida, y es el Señor, es su fe, es su religión, sus creencias. Eso es lo más importante para Daniel. Pero pensemos por un momento, ¿alguien se atreve a decir qué edad cree que tenía Daniel en este momento de su vida? ¿80? ¿Puede ser 80? Sí, algunos dicen que incluso 90.
90 años. Mirad, Daniel es llevado a Babilonia en el año 605 a.C. Entonces se nos dice que era un joven. No sabemos exactamente, pero podría ser que tuviese a lo mejor 15, 20, 25 años, no sabemos exactamente, ¿no? Y empieza a servir al rey de Babilonia. La caída de Babilonia, que se nos relata en el capítulo 5, el anterior a este, es del año 539 a.C. Por lo tanto, habían pasado 66 años. Si tenía 20 más 66, pues 86, ¿no? Lo contamos fácil, ¿no? Además, parece ser que al principio de este capítulo también pasan quizás un año o dos entre que se organiza el nuevo imperio y todo, ¿no? Así es que tenemos a una persona de entre 80 o 90 años todavía trabajando. ¿Cuántos esperáis seguir trabajando con 80 años? Yo espero haberme jubilado, ¿no? Pues él seguía trabajando. Durante 50 o 60 o 70 años, no sabemos exactamente, ¿no? Él ha estado sirviendo a diferentes reyes, diferentes jefes, diferentes responsabilidades. Y cuando sus enemigos quieren buscar algo contra él, respecto de su trabajo, no encuentran nada. No encuentran nada. ¿Cuántos de vosotros, o cuántos de nosotros, me incluyo, seríamos capaces de trabajar 50 años en puestos de responsabilidad sin ser corrompidos? Sin ser tentados a hacer algo en nuestro propio favor, en vez de servir al rey y servir al gobierno. Daniel fue siempre un cargo de confianza, siempre fue alguien importante, siempre fue una persona de la confianza directa del rey. Cuesta de entender, ¿verdad? La humildad y la lealtad que él tenía por ese país de adopción. Pensad por un momento, estaba sirviendo al rey que había conquistado a su país, que había destruido el templo. Y él tenía que servir a ese rey y a los que le sucedieron. Cuando yo pienso en los políticos de hoy en día, y seguro que todos vosotros pensaréis lo mismo, Flora ya se me adelanta, no me deja ni decirlo. No es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Se hace difícil de creer esto, ¿no? Pensar en un funcionario que lleva 50 años, imposible, ya lo jubilan, ¿no? Pero que lleva 20 años trabajando, un funcionario. No tiene ningún peligro de perder el trabajo y tiene posibilidad de meter la mano en la caja o, bueno, no sé, lo que queráis, ¿no? Humanamente es difícil de resistir esto. Es triste decirlo, pero es la realidad. Es difícil, ¿verdad?, de resistir esto. Y es más, yo diría que es difícil hoy en día, y también lo era en época de Daniel, fijaros lo que le sucede a él, subir en el escalafón, llegar a puestos de responsabilidad si no eres un poco corrupto, si no tienes un poquito de... Hoy se dice, hay que ser agresivo en el trabajo, ¿no? Tienes que ser capaz de pisar al otro para tú pasar por encima. Exacto, sí. Esto también pasaba en la época de Daniel, ¿verdad? Así es que ya lo vemos, estamos viviendo épocas parecidas. Pero, ¿esto sabéis por qué sucede? Sucede porque cuando nosotros o cualquiera en su trabajo o en su vida se comporta de una manera digna, se comporta de una manera adecuada, llama la atención. Imaginad por un momento que tenemos que rendir cuentas en el trabajo a alguien y hemos hecho algo mal, no algo muy malo, ¿vale? Vamos a ver, no somos tan malos, ¿no? Pero yo qué sé, me he llevado un bolígrafo de la oficina o la grapadora porque me hacía falta en la casa. He hecho unas fotocopias en mi trabajo porque me hacía falta y las he hecho cuando nadie miraba. O, no sé, no quiero que nadie se sienta por aludido personalmente, pero sí que todos nos sintamos por aludidos individualmente, ¿no? De decir, yo podría haber hecho esto, ¿no? Pienso en los que trabajáis en un hotel o en el trabajo o en cualquier sitio, ¿no? Me he llevado algo, he cogido algo, he hecho una pausa más larga de la que me pertocaba. ¿Quién no ha hecho esto nunca? Yo
Nunca. Bueno, pues mira, Flora como Daniel. Pero pensar por un momento, ¿no? Y entonces... Yo con las compañeras del trabajo, si soy enfermería, y las injusticias me discutían, hombre, pero tienes que ir. No, llévate lo tuyo, no. Bueno, pero imaginad por un momento que lo habéis hecho, ¿no? Y viene y os llama la atención a alguien, ¿no? ¿Y cuál será nuestra respuesta? Todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, si esto es normal. Mira, los más atrevidos, déjame, Flora, déjame hablar. Los más atrevidos hasta contestaríamos y diríamos al jefe que nos está llamando la atención. Si tú mismo lo haces, tú haces esto y aquello que todos te vemos, o no se dan casos así en los trabajos. Pero si el jefe es un Daniel, no podemos decir nada. A Daniel no le pudieron decir nada. Mirad, esto os voy a poner un ejemplo para ver si lo entendemos. Cuando actuamos bien, nos dice el Señor que somos la luz del mundo. Y sabéis, mirad, mi casa no siempre está tan limpia como debiera. Pero si es por la tarde, cuando ya está anocheciendo y no hay luz de la calle, no se ve tanto. Tú miras a través de la ventana y se ve bien, se ve limpia. Pero cuando es el mediodía y entra aquel sol y ves la ventana, entonces ves ahí todos los dedos de los que han tocado y ves que el que frotó no frotó bien y están... ¿Sí o no? La luz pone en evidencia estas cosas. Y esto es lo que pasa, somos la luz. Pero somos muy dados al critiqueo, a decir, mira este, mira el otro, en vez de hacer como Daniel, poner en evidencia por nuestra buena manera de hacer. Mirad, voy a leeros una versión distinta de la que os he leído antes, para que entendamos, porque esto de los sátrapas y no se acaba de entender mucho, ¿no? Los magistrados, los sátrapas... Venga, lo voy a leer en una versión para que se entienda un poquito mejor. Dice, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. Un alto funcionario, esto lo entendemos mejor, ¿no? Que sátrapas. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Daniel estaba para proteger los intereses del rey. Es decir, el rey ya intuía que aquellos 120 fácilmente se iban a corromper y pone a otros para vigilarles. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Cuando Daniel estaba al gobierno, cuando Daniel estaba haciendo su trabajo, protegía los intereses del rey. Aquellos corruptos tenían el estorbo de Daniel. Daniel no permitía que los demás pudiesen hacer algo que no debían. Ese era el problema. Y cuando ellos dicen, vamos a acusar a Daniel, vamos a quitárnoslo de en medio. Lo vamos a quitar de en medio. No encuentran nada en su trabajo. Es que, perdonadme que me repita, ya sé que lo he dicho, pero me sorprende que alguien haya podido estar trabajando tantos años y no se haya encontrado nada en su expediente para poder decir, esto lo ha hecho mal. Es sorprendente. Pero sus enemigos eran muy listos. Elaboran un plan muy inteligente. Hay que reconocerlo, era muy inteligente el plan que ellos elaboran. Leía un comentarista y decía, este plan es diabólico, porque se nota, tiene la marca de Satanás, porque Satanás es muy inteligente. Y Satanás es capaz de usar nuestras debilidades para hacernos caer en la tentación. Pero también, y esto es lo que sucede aquí, Satanás es capaz de aprovechar nuestras fortalezas para meternos en la tentación. Fijaros, Daniel no estaba haciendo nada malo. Daniel estaba haciendo algo bueno, un buen trabajo y un buen servicio al Señor. Servía al Señor, le dice el rey.
Y Satanás va a usar esas dos cosas para ponerle en la situación más delicada, para ponerle en una situación de tentación. Mirad, permitidme que os ponga un ejemplo. Os voy a poner un ejemplo que podemos aplicar a nuestras vidas. Pensad en alguien que se convierte. Es alguien que hasta ahora no conocía del Señor, pero un día conoce al Señor. Y entonces quiere servir al Señor, quiere hacer las cosas bien. Pero sabéis, antes de conocer al Señor todos hacíamos otras cosas el domingo, ¿verdad? No veníamos a la iglesia. Íbamos a la playa en verano, al cine, a comer a casa de uno o del otro. Bueno, ahora con esto del COVID nos lo han complicado un poco, ¿no? Pero hacíamos otras cosas, ¿no? Entonces esta persona, este hermano o hermana, se da cuenta que ahora tiene que cambiar eso. Y al principio le cuesta. Nos cuesta. Porque están los hábitos antiguos y nos cuesta. Pero esta persona lucha, insiste, aprende y al final cumple. Hace las cosas bien, cambia cosas en sus vidas. Y entonces ni por un momento se le ocurre faltar el domingo a la iglesia. Ha evolucionado. Pero entonces, fijaros, ¿cuál es la estrategia que va a usar el diablo para hacerle caer en esto? Es un ejemplo, hermanos, para que entendamos cómo obra el diablo. Va a decirle a esta persona, tienes que dar testimonio a tu familia, tienes que dar testimonio a tus amigos. Y entonces cuando su familia un domingo le dice, vamos a hacer esto juntos, vamos a hacer lo otro juntos, él piensa, es una buena oportunidad para dar testimonio. Y deja de asistir a la iglesia ese domingo para dar testimonio. Y luego pasan unas semanas y se da otra ocasión para dar testimonio. Nos han invitado a comer a casa de la tía fulanita. Vamos a dar testimonio a la tía fulanita. Y deja de asistir a la iglesia. Y de nuevo, a las semanas, otra historia, la que queráis, ¿no? Y con el tiempo, este hermano que tenía tan claro que no debía de faltar a la iglesia, ya no lo tiene tan claro. ¿Os dais cuenta cómo el diablo ha usado la fortaleza para hacernos tropezar? Y esto es lo que está sucediendo en el caso de Daniel. Mirad, en 1 Corintios nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Mirad, el Señor no nos deja que la tentación sea superior de lo que podemos resistir. Pero eso, ¿sabéis qué quiere decir? Que a medida que vamos creciendo en nuestra relación con el Señor, a medida que nuestra vida cristiana va siendo más madura, la tentación es más fuerte. Sí. Eso es lo que sucede. Y eso es lo que sucedió a Daniel. Fijaros por un momento, en el capítulo 3 de Daniel encontramos una historia muy parecida a esta. El rey pide que todos adoren una estatua. Y los amigos de Daniel, en esa ocasión no se nos habla de Daniel, pero los amigos de Daniel se resisten a ello. Ahora la tentación que enfrenta Daniel es más sutil. No hay que adorar la estatua del rey. Solamente hay que dejar de orar. Y por un mes. Mira, yo cuando leo este texto, se me ocurren un montón de maneras en que Daniel podía haber escurrido el bulto, por decir una expresión que todos entendamos. Que podía haber pasado por esta prueba de otra manera. Se me ocurren un montón. Mira, Daniel, el Señor ya sabe todas las cosas. Tampoco es necesario que ores 3 veces al día, si Él ya sabe lo que le vas a decir. ¿No? Bueno, mira, como tienes el hábito ya entendemos. Pero esto es sencillo. Mira, durante este mes que viene, ora pero sin hablar en voz alta, porque la costumbre de los judíos era orar en voz alta. Lo puedes hacer en tu casa, en privado, pero sin que nadie te escuche.
O más fácil, Daniel. Cierra las ventanas, hombre, que tampoco es tan difícil. ¿Sí o no? No te pongas de rodillas para que vean que estás orando. ¿Os dais cuenta de la sutileza de la tentación en la que le puso a Daniel? Se me ocurren un montón de posibilidades para que Daniel pasase por aquello. ¿Quién de nosotros hubiese culpado a Daniel si hubiese cerrado las ventanas para orar? ¿No lo hubiésemos hecho? Daniel estaba en un cargo muy importante. Arriesgarse a perder ese cargo en que podía beneficiar a los judíos, como así fue, luego lo veremos, solamente por esto, hasta lo podríamos haber justificado, ¿verdad? Que durante un mes dejase de orar públicamente, que lo hiciese en su intimidad. Dejadme que os hable por un momento del rey. Luego volveremos con Daniel. Seguramente no quiero entretenerme con cuestiones técnicas que los comentaristas dicen, pero seguramente el rey en realidad es Ciro, o como mínimo alguien que puso Ciro, y Ciro estaba gobernando el imperio. Cuando Ciro conquista el imperio de Babilonia y instaura el imperio medo-persa, que estamos leyendo, hay un cambio de política muy importante. Y es que se cambia la estrategia de tratar a los pueblos conquistados. Sabéis que Babilonia lo que hacía, lo hizo Nabucodonosor con el pueblo de Judá, pero lo hizo con todos los pueblos que conquistó. Era que al pueblo que conquistaba se llevaba a las personas más importantes y a la gran mayoría del pueblo y los llevaba a otra región. Y en esa región ponía a otro pueblo que había conquistado en otro lugar. Y los ídolos que cada pueblo tenía eran llevados y puestos en el templo, en los templos que había en Babilonia. Y eran puestos en lugares inferiores para dar a entender que el dios de Babilonia o los dioses de Babilonia eran superiores a eso. Y los templos eran destruidos en cada lugar. Eso es lo que se hizo con el templo de Jerusalén. Cuando llegan al templo de Jerusalén, buscan la imagen de Dios y no la encuentran porque no tenían. Pero entonces cogen todos esos copas y todos esos utensilios que tenían para el servicio en el templo y los llevan con esta finalidad. Querían decir que aquel dios era inferior a los dioses de Babilonia. Pero cuando Ciro empieza a reinar, su política cambia. Y entonces dice, vamos a actuar de otra manera, porque así lo único que conseguimos es más enemigos. Los que hemos conquistado nunca nos van a apreciar porque les estamos pisoteando y los estamos machacando, entonces vamos a darles otro trato. Y Ciro dicta un edicto en que deja que cada pueblo regrese a su región y construyan de nuevo sus templos. Y eso es lo que os decía antes. Dicen los expertos que posiblemente esta política fue Daniel quien la pensó y quien se la propuso al rey. Y el rey la aceptó. Y así el pueblo pudo volver y pudo reconstruir el templo. Así es que la política, la constitución del imperio medo-persa decía que cada uno era libre para adorar a su Dios, al que quisiera. Pero entonces vienen aquellos sátrapas, aquellos funcionarios, y le dicen al rey, «Rey, qué importante que eres». Con halagos se ganan al rey. Rey, eres tan importante mira, prácticamente eres un dios, eres el mediador entre los dioses y los hombres. Cualquier petición que se eleve a los dioses tiene que ser a través de ti. Porque tú eres un dios o un semidios, bueno, imaginaros, no sé, eres un fuera de serie, ¿verdad? Esto es lo que están diciendo. Le están ganando con halagos. Cuando yo era pequeño, cuando yo era adolescente, también he sido adolescente, era un poco rebelde,
¿verdad? Como acostumbran a ser todos los adolescentes. Pero cuando yo quería que mi madre o mi padre me diesen algo, no actuaba con rebeldía. Iba y les decía cosas bonitas para conseguirlo, ¿verdad? ¿No habéis usado nunca esta táctica? Os voy a decir un secreto. A veces los pastores también usamos esto. Cuando venga el pastor y os diga, estamos muy contentos contigo, prepárate que te va a dar trabajo. Es verdad que actuamos así y así, pero eso no es para engañaros, hermanos. Pero así engañaron al rey. Así engañaron al rey y el rey firma una ley que iba en contra de las leyes que él quería para organizar su imperio. ¿Y cómo es esto? A veces los hombres hacemos cosas así. En nuestro país, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero en nuestro país y en todos los países están llenos de leyes que derogan leyes anteriores en función de quién manda o de por dónde sopla el viento político y hay que hacer una cosa u otra. Y los hombres somos así, Dios no es así, la ley de Dios no cambia. Pero los hombres somos así y hacemos leyes que dicen una cosa y al siguiente día hacemos una ley que dice lo contrario. Y esto es lo que hizo el rey. Esto es lo que hace el rey. Qué fácil es engañarnos cuando nos halagan. Qué pronto nos lo creemos, ¿eh? ¿Cuánto nos cuesta cuando nos dicen las cosas que hacemos mal? Pero cuando nos digan un halago, por poco que se acerque a la realidad, nos lo tragamos. Te derrite como mantequilla. Te derrites como mantequilla, muy bien. Fijaros qué ironía tiene el texto. Está lleno de ironías este texto. Rey, tú eres tan importante que cualquier petición tiene que ir a través tuyo. Nadie puede hacer nada sin que tú le des permiso. Pero cuando ha firmado la ley, la ley es más importante que tú, rey. No puedes librar a Daniel. ¿Os dais cuenta? Y nos dice que el rey, durante todo el día, estuvo intentando librar a Daniel. Y durante toda la noche sufriendo. Pero durante todo el día estuvo intentando. Le habían engañado. Eres tan importante, eres un dios, eres un semidios. Nadie puede hacer nada aquí sin que tú des permiso. Pero luego él ni siquiera puede hacer lo que quería. Esta semana escuché un mensaje sobre Génesis. Y decía el predicador algo que me pareció una anécdota muy interesante. Dicen que había un presidente de Estados Unidos, no sé cuál de ellos, que cuando estaba en el despacho Oval, estos días estamos viendo nosotros una serie sobre el presidente de Estados Unidos, hay varias de ellas, el despacho Oval, ese despacho con esos ventanales tan grandes y donde está reunido con personas siempre importantes. Allí siempre pasan cosas importantes, ¿verdad? Allí dice que cuando estaba reunido con personas importantes o tenía que tomar alguna decisión, este presidente de Estados Unidos tenía el hábito de salir afuera por aquellas puertas, dice, y durante un rato mirar las estrellas. Y entonces se daba cuenta de la grandeza de la creación. Y cuando ya había mirado durante un rato las estrellas con la persona con la que estaba, le decía, bueno, ahora ya sabemos cuál es nuestra posición, ahora podemos entrar adentro y tomar las decisiones que tengamos que tomar. Pero este rey fue engañado. No fue capaz de ver esto. Esta mañana también, fijaros las casualidades que tiene el Señor. Esta mañana leía en el libro de Job unos versículos. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿El Señor se preocupa por hombres como nosotros, que somos nada? Pero nosotros nos dejamos engañar fácilmente como aquel rey. Me pregunto yo, ¿sufrió Daniel? No se nos dice nada de Daniel. ¿Cómo llevó todo ese día? ¿Cómo pasó ese día Daniel en que sabía que acabaría en el foso de los leones? ¿Se preocupó? No se nos dice nada. Me llama la atención. Pues estaría resignado, ¿no? ¿Estaría resignado, tú crees?
Mira, hay otros casos en que otras personas pasaron por situaciones parecidas, también por servir al Señor. Dice en Hechos, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Recordáis la historia, no? El rey Herodes acaba de matar a uno de los apóstoles, a Jacobo, y ve que al pueblo le gusta aquello, ¿no? Y dice, sí, pues ahora otro, vamos a seguir con la fiesta. Y mete a Pedro en la cárcel con la intención de matarle, igual que a Jacobo. ¿Quién de vosotros hubiese dormido esa noche? Pues si te has perdido, ¿qué vas a hacer? Pues Pedro estaba durmiendo. Claro. Estaba durmiendo tan tranquilo. No parece que esté muy preocupado, ¿verdad? Bueno. En el texto tampoco se nos dice que Daniel se preocupe. No sabemos, ¿eh? Mira, yo te digo una Estoy... cosa, disculpa. Yo, por ejemplo, disculpa, en Perú, yo estaba nadando y de repente vino una ola y me hundió. Yo dije, pues mira, ya estoy, me muero. Me llega. Entonces, claro, pues le digo, ¿no? Bueno, pero en este caso estamos hablando de alguien que es por servir al Claro, Señor. claro, no. Pedro también por servir al Señor. Me refiero a la Daniel... resurrección. Sí, te entiendo, Flora. Daniel no solamente no parece que se preocupe, sino que además, si me permitís la expresión, parece que provoque a sus enemigos. Sabéis que Jesús también hizo esto con los fariseos. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y digo yo, hombre, Daniel, espérate aunque sea un rato, ¿no? Parece que les esté provocando. Dice, sí, habéis sacado la ley, pues que sepáis que ni por ahí, que yo voy a seguir haciendo. Cuando yo leo el texto, parece que lo pasó peor el rey que Daniel. Dice que no pudo dormir, se acostó en ayunas. Esa noche no tuvo espectáculo musical, ni pudo dormir, ni se acostó con ninguna de sus concubinas. Y cuando fue al foso de los leones, nos dice el texto que habló a Daniel, no a gritos, con voz triste. Parece que lo pasó Daniel, parece que lo pasó peor el rey que Daniel. Y ahora me pregunto, ¿qué posibilidades tenía Daniel? ¿Un anciano de 80 o de 90 años metido en un pozo, en un foso lleno de leones? ¿Qué posibilidades tenía? Ninguna, ¿verdad? Así nos sentimos a menudo. Delante del mundo no tenemos ninguna posibilidad. Delante de Satanás no podemos escapar. ¿Qué posibilidades tenía Pedro de escapar de la cárcel? Ninguna. Estaba encadenado a 2 soldados y con soldados en la puerta de la celda donde estaba. A Pablo y a Silas los meten en la cárcel y les atan con cepos para que no se puedan mover. ¿Y qué posibilidades tenían? Ninguna. ¿Sabéis qué hicieron? Se pusieron a cantar y a alabar al Señor. Y me pregunto yo, ¿estaban seguros de que Dios les iba a librar? ¿O no? ¿Estamos seguros de que Dios nos va a librar? A Jacobo no le libró. Pedro acabó muriendo martirizado. Pablo también. Los amigos de Daniel le dicen al rey, dice, mira, nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, que sepas que tampoco vamos a adorar a la estatua. Estaban dispuestos a morir por su fe. Y esa es la clave de la historia. Daniel estaba dispuesto a morir por su fe. Estaba dispuesto a todo por su Señor. Hemos cantado sobre el amor y creo que una de las canciones decía eso, ¿no? Que actuamos por amor. Por amor al Señor estamos dispuestos a todo. También hemos cantado esta de yo sé que un día el río cruzaré, ¿no? Sabemos que vamos a enfrentar dificultades. ¿Estamos preparados para ello? El tiempo ha pasado y vamos a terminar, pero quiero algunas
conclusiones o algunas aplicaciones. A menudo como cristianos somos muy rápidos en juzgar a los demás, en señalar con el dedo, en decir las cosas que se hacen mal. A veces hasta tenemos razón, ¿eh? Y decimos cosas que son verdad. Pero Daniel no lo hacía señalando, lo hacía por medio de su conducta. En los capítulos anteriores de Daniel, vemos que Daniel pudo tener un buen testimonio por dones especiales que le dio el Señor, capacidades especiales que le dio el Señor de interpretar sueños y una inteligencia muy especial que le dio a él. Pero en este texto de hoy vemos que Daniel destaca por su compromiso, no por cosas que nosotros no vamos a tener. Seguramente yo alguna vez algún hermano o alguna persona viene y me dice: pastor, le voy a compartir un sueño, y me echo a temblar, porque ¿a qué le voy a decir? Yo no sé interpretar sueños, pero sí puedo ser íntegro como Daniel en mi trabajo. Y cuando miro mi trabajo, me doy cuenta que no soy tan íntegro como debería. Eso debemos de cambiarlo. La segunda cosa es que la vida cristiana es una lucha y cada vez es más cruenta. Cuando vamos creciendo, las tentaciones son cada vez más difíciles. Debemos de estar preparados para esto. Debemos de mantenernos firmes. Debemos de saber que cada vez que nos comprometemos con el Señor vendrán dificultades. Cada vez. Así es que no debería de pillarnos por sorpresa, como no le pilló por sorpresa a Daniel. Ya había pasado por pruebas similares en el pasado, pero estuvo preparado para volverlas a pasar, incluso más duras. La tercera cosa: los halagos son una oportunidad muy fácil de resbalar y de dejarnos engañar. Y con cuidado cuando os halaguen, hasta el pastor, ir con cuidado. Estemos en prealerta. Y seamos sinceros y honestos con nosotros mismos. Si el rey hubiese sido sincero y honesto consigo mismo, no se hubiese dejado engañar. Pero nos gusta que nos digan las cosas bonitas. No tanto las feas, ¿verdad? Que sabemos que las tenemos, pero cuando nos las dicen, nos encendemos. Y finalmente, hermanos, confiemos en el Señor plenamente y estemos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Esa es la clave. Cuando estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor, no hay nada que perder. Podemos enfrentar cualquier situación porque confiamos en el Señor y estamos en sus manos. En esta semana que empieza, yo os animo a que sigáis el estudio de WhatsApp. Me ha costado mucho prepararlo y es un texto muy difícil, pero me gustaría que os esforzaseis para intentar entender. Son textos complicados. Pero entre los textos que vamos a leer, dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Sabemos que vamos a pasar por dificultades por seguir al Señor. Pero también sabemos que si el Señor lo permite, ni un cabello de nuestra cabeza va a caer. Y con nuestra perseverancia, con nuestro esfuerzo, ponemos en evidencia nuestra salvación. Ponemos en evidencia que servimos al Señor. Pues que el Señor nos ayude a comprometernos con Él, a esforzarnos y a estar dispuestos a dar nuestra vida por Él, como estuvo dispuesto Daniel, Pedro, Pablo y tantos otros antes que nosotros. Que el Señor os bendiga, hermanos.